Hoy hubo una manifestación muy interesante en el Consejo del concejal Carlos Pereira, quien además en su momento fue secretario general del municipio y conoce muy bien esta situación. Está en línea. Carlos, buenas tardes. Fer Pasante, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Fer? Que contar un saludo a toda la audiencia de la radio. Bueno, hoy te escuché y la verdad que dije, esto es sentido común, porque es el menos común de los sentidos, pero en tu intervención en el Consejo, mientras los santafesinos, los rosarinos, los bahienses y varios más, vemos que lamentablemente al mismo nivel que el kirchnerismo se termina dejando la guita del transporte público en el AMBA, vos decías algo que me pareció muy sugestivo. Sabíamos que Javier Milei, el presidente, iba a recortar los subsidios, pero fue un recorte diferencial, no fue para todos. Sí, no hay plata, es la consigna, y recorte de subsidios, pero el no hay plata funciona todo para el interior. Vos fíjate que con el anterior gobierno terminamos en diciembre, 85.000 millones de pesos se le daban al AMBA y 15.000 a todo el interior del país. Era muy inequitativa la Sí, sí. situación. Pero, qué sé yo, al interior del país nos servía esos recursos, 15.000 millones de pesos, el año pasado valían mucho más que ahora, nos servían para tener un poco contenida la tarifa, ¿no es cierto? De esos 15.000 que se le daban al interior del país, en enero se le sacó todo, se le mantuvo al Gran Buenos Aires, y después empezó a crecer eso incluso. En marzo fueron 120.000, Sí. se anunció que en mayo iban a ser 140.000 y ahora un nuevo anuncio que van a ser 160.000. Es decir, ya prácticamente se está dando el doble de lo que se daba en enero. El no hay plata es mentira. Acá lo único que hay es una discriminación, una situación abusiva. La palabra correcta es una mala palabra, no la voy a decir. Sí. ¿No? Sí, nos están Te podés cagando. imaginar, Sí. ¿no? Sí, 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 nos están cagando, Carlitos. Bueno, eso pues sí, viste, yo soy concejal, me cuesta No, por no, no, yo por los lo medios, pongo, te conozco, pero vos, sos un lo tipo podés decir vehemente y tranquilamente, sos un tipo viste, decir, vehemente y bueno, sé que, a ver, uno puede tener miles de diferencias, pero uno siempre va a valorar a los políticos que con vehemencia y desde cualquier lugar político, partidario, vamos a decir, han laburado por Santa Fe. Sos un tipo y hemos tenido un montón de diferencias, pero la verdad que queremos lo bueno, mejor y digo, muchas gracias por no, tus no, la palabras. verdad digo, a mí me indigna mucho. Me indignó No, mucho no, no, porque, la situación es indignante porque se hace sin el más mínimo escrúpulo, sin importar a nadie, pero hay otra cosa que todavía agrava más esto. ¿De dónde sale esta plata? Esta plata sale del impuesto a los combustibles. claro, Impuesto a los combustibles que pagamos nosotros acá, que pagan los mendocinos, los jujeños, los de Santa Cruz, los de Entre Ríos. Bueno, resulta que todo aportamos a un fondo para subsidiar los viajes de Gran Buenos Aires para que no aumente el colectivo, pero esto está dicho expresamente. Ahora se van a dar 20.000 millones de pesos más para que el precio del boleto no aumente, para que se siga pagando 270 pesos es una el vergüenza. boleto en el Gran Buenos Aires, mientras en el interior del país, ciudades como Rosario, Santa Fe, estamos cerca de 1.000 pesos, y hay ciudades que ya están por arriba de los 1.000 pesos en todo el interior del país. 4 veces menos está saliendo, 4 veces más sale el boleto acá. Es decir, claramente somos ciudadanos de cuarta, porque no de segunda, porque el de segunda iba cuando nos discriminaban con la plata, Claro. que le daban mucho más a ellos. Ahora ya somos ciudadanos de cuarta porque ni le importamos, debe ser porque no salen los grandes medios, debe ser, bueno, porque ahí están las grandes masas electorales, no sé cuál es el motivo, o sinceramente porque estamos ante un gobierno que lo que pasa en el interior del país no le importa nada, no importa si las rutas son un desastre y la gente se mata. Y entonces, hoy otro tema que hablamos en el Consejo también, Sí. iniciativa de la concejala Quiroz, descabezaron toda la cúpula de la Dirección Nacional de Vialidad, descabezaron todas las delegaciones, no hay con quién hablar nuevamente en vialidad, cuando estábamos charlando para que ya no hagan obra nueva, por lo menos reparen las rutas que atraviesan la provincia de Santa Fe, que están en un pésimo estado, 20.000 viajes del gobernador, del ministro Enrico a Buenos Aires, y hoy, nuevamente, hasta ahora del día, no hay interlocutor, no se sabe qué es lo que va a pasar con esas obras comprometidas. Bueno, todo es así. El interior, indudablemente, no está importando en lo más mínimo,
y el no hay plata solo rige para algunos y para algunas cosas. Ahora, y tenemos, perdón, sí, Lau, y sí. tenemos con Vialidad, que es algo pendiente, que es el arreglo del puente carretero, hoy sumando una lamentable nueva víctima, Carlos. Sí, bueno, esperemos que esto no repercuta en las obras del puente. Esperemos. Que dentro de unos días la empresa diga paramos las obras porque nadie nos paga. Confiemos en que eso va a seguir su marcha, pero es una situación fea, complicada la del puente, pero y la gente que va al norte que no sabe, no puedes ir por la ruta 11 si no sabes si te va a caer en un pozo, y así muchísimas rutas del país. Lau. Tremendo, no, ahora concejal, Laura Kretschmann lo saluda, ¿cómo le va? Quería, porque además es una gran paradoja discursiva esto, ¿no? Porque yo tengo el recuerdo patente, y seguro si buscamos el archivo está, de el ahora presidente Javier Milei decir que era terrible la situación respecto al AMBA y para con el interior, por ejemplo, de desigualdad. Y hoy por hoy se continúa fomentando porque, como decíamos, solamente lo que tiene que ver con el transporte del AMBA, o de Buenos Aires, mejor dicho, se está subsidiando, siendo que nosotros continuamos aportando mediante este impuesto al combustible. ¿Cuáles son los mecanismos que desde el Consejo, desde el municipio se puede... a los que se puede recurrir, digamos, y cuáles son las respuestas y el argumento también de por qué esta desigualdad? Mirá, viste, decir, incluso los intendentes de muchas ciudades del interior del país, incluido el intendente Poletti, el intendente de Rosario, han hecho encuentros, se han ido a manifestar en frente a la Casa de Gobierno. Acá no hay una legislación clara, claro. No hay una ley clara que establezca estos subsidios, es decir, han sido históricamente discrecionales, por decirlo de alguna manera, del Ejecutivo. Entonces no hay un recurso jurídico claro, que los hay presentados, en todas las provincias hay presentados recursos, o en casi todas, que hay uno de esos recursos en la provincia de Chubut, que lo presentó el gobernador Torres, sí, y le fue dado. Es decir, en Chubut esto no está funcionando porque ahí la justicia aceptó el reclamo, la justicia federal aceptó el reclamo de la provincia, pero... Entonces allá sí se están enviando los fondos, sería. Habría que llevarlo a una ley, si los subsidios se van a mantener, porque, a ver, yo lo decía Fernando al principio, es cierto que el presidente ganó las elecciones diciendo que no iba a haber subsidios. Entonces, si los hubiese sacado para todos lados, uno diría, y bueno, es lo que la gente votó, ¿no? Finalmente es lo que los ciudadanos votaron. A uno estamos viendo un reparto discrecional, pero no es esta la situación. No es esta la situación. Y están usando nuestra plata, están usando nuestros recursos para eso. Ahora, Carlos, acá me tengo entonces necesitamos explicaciones, pero nadie da explicaciones, nadie se preocupa por dar un motivo. Pasa y pasa. Y en los medios nacionales es noticia un ratito, ¿viste? Un titulito por ahí, chiquito, ¿viste? Y a la media hora ya se olvidó todo el mundo. Y nosotros acá estamos hablando, quejándonos, pero se ve que esto no llega a Buenos Aires. Ahora, Carlos, acá, y digo, para seguir manteniendo este nivel de indignación que tenemos todos los ciudadanos del mal llamado interior del país. Vamos a decir, a ver, algunas cuestiones. Hay un par de proyectos en donde no te voy a mezclar con todo este quilombo de partidismos, líneas políticas y radicalismo más, menos Lustó, más, menos cercano. No. A ver, digo, ¿puede haber un acuerdo entre los legisladores, independientemente de su pertenencia política, que obviamente es temporal, porque se deben a sus pueblos, a sus provincias y demás, para que radicales, peronistas, o sea, porque digo... Parte del radicalismo, la semana pasada o la anterior, Lau, charlamos con Martín Tetaz. Sí. Parte del radicalismo, digo, tiene visiones encontradas sobre el tema universidades, el tema subsidios al transporte. Digo, ¿alguien? Esto, bueno, justo hay visiones encontradas, no en estos temas, precisamente lo que vos dijiste, y sí, me parece que también, bueno... hay una dispersión de la oposición, esto es cierto. Yo creo que habría que buscar la forma de... Perdón, del oficialismo, Carlos. Estos temas, yo creo que... porque reitero este concepto. Sí. Es decir,
Si el presidente hubiese sacado todos los subsidios porque hubiese dicho que es esencial a su plan económico, bueno, no sé, te puede gustar o no, pero uno lo pensaría. Pero la plata está. La plata está. Y cualquier recurso en una república democrática, en un país federal, tienen que repartirse con mínimos grados de equidad. Mínimos grados de equidad. No, tampoco quiero a la centésima, pero mínimos grados de equidad. Entonces, si continúan los recursos, porque indudablemente se va a continuar subsidiando el transporte público del AMBA, no se va a dar marcha atrás con eso. Entonces, si el gobierno nacional no resuelve esta situación, creo que es el momento que nuestros legisladores discutan en serio una ley que diga cómo se tiene que repartir esa plata. Una ley que le dé equidad al reparto de la plata no es hacerle un mal al gobierno. No, en absoluto. No gastemos más que lo que está gastando. 160.000. Eso es lo que decimos. Exacto, repartámoslo distinto. 160.000, perfecto. No queremos hacerle ningún daño al gobierno en el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera. Pero un mínimo de equidad, en el reparto de esa plata. Y que no tengamos esta diferencia en donde el boleto en el AMBA está 4 veces más barato que en una ciudad del interior. La última, Carlos, ya el rumor es cada vez más fuerte. Sé que no sos parte del Ejecutivo, sino del Legislativo, pero obviamente estas cuestiones se charlan y se saben. ¿Ya hay ingresos formales para un pedido de actualización de tarifa por parte de los empresarios en el servicio público de colectivos? Tengo entendido que sí, no te lo puedo asegurar, pero tengo entendido que sí. Yo no vi la nota, sinceramente, pero tampoco me resulta extraño. Claro. Porque si el combustible aumenta todos los meses, si la inflación no para, y por más que sea menos, todo está aumentando un poquito todos los meses. Y si además las paritarias siguen, porque los choferes legítimamente reclaman por mejoras salariales, y si no es este mes, va a ser el mes que viene o el otro, pero en medio de esta situación, con este nivel de inflación, es imposible. En otras épocas, a mí me tocó gobernar con inflaciones que rondaban el 30%, un poco más, un poco menos. Sí, claro. Entonces, una tarifa podía aguantar un año entero, y sumado a que los subsidios, por ejemplo, absorbían gran parte de las paritarias, bueno, uno podía tener incrementos una vez al año, como solía suceder habitualmente, muy excepcionalmente se llegaron a dar 2 incrementos al año. Bueno, ese mundo desapareció, y en este panorama, en donde no hay un solo peso de subsidio, no queda otra que ante cada incremento mínimo de cada cosa, en un sistema que está funcionando muy al borde en sus costos hoy, eso es cierto también, y bueno, no queda otra que llevarlo a la tarifa. Y si no, no cobran los choferes hacen paro, si no los dueños de las empresas empiezan a restringir servicios porque no tienen para pagar el combustible. Estas son las disyuntivas que estamos afrontando estos últimos meses. Gracias, Carlos, por tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.